Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Quiero compartir con ustedes el tema de este domingo que van a estar compartiendo con los niños. Y está basado en la historia de un hombre llamado Gedeón. Esta historia está en Jueces, capítulo 6, capítulo 7. Se desarrolla la historia, cómo es que Dios usó a este hombre llamado Gedeón. Un poco del contexto de la historia. En ese momento, en ese tiempo, dice la Biblia que no había rey sobre Israel, es decir, no había alguien que dirigiera a Israel uh, para seguir a Dios. No había una dirección, vaya. Y en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces cada uno lo que sentía o creía que era mejor, eso hacían. Y eso habla de tener una vida donde uno hace lo que uno quiere y lo que uno cree que es mejor. Pero eso es peligroso, porque dejarnos gobernar o llevar por nuestros propios impulsos es un error, porque nosotros cometemos errores. Tenemos lo que sentimos, a veces no es bueno, y lo que pensamos también no es bueno. De tal manera que el pueblo de Israel se alejó de Dios, se alejó de la instrucción de Dios, de la dirección de Dios, no siguió su camino, porque cada quien hacía lo que quería. Y en ese tiempo el pueblo, por causa de su altivez y de su orgullo, dice que Dios permitió que el pueblo fuera oprimido por una nación llamada los madianitas, por Madián. Dice que los madianitas eran un ejército grande y venían sobre Israel y les quitaban todo. Les robaban, les quitaban su cosecha, les quitaban su provisión y dejaban a Israel empobrecido. Entonces esto pasó por varios años y Israel estaba cansado, estaban frustrados porque sentían que Dios los había abandonado, sentían que Dios se había alejado de ellos, que Dios no estaba cumpliendo su promesa. Dios había prometido que iba a estar con ellos cuando estuvieran en la tierra prometida, que les iba a proveer, que iba a cuidar de ellos, que ellos no iban a tener necesidad de nada porque Dios iba a estar con ellos. Pero el problema no es que Dios se olvidó de ellos, el problema es que ellos se olvidaron de Dios. Y su corazón se volvió orgulloso, su corazón se volvió duro. Y empezaron a actuar de una manera alejándose de Dios. Y esta historia nos enseña que el pueblo sufrió. Cuando el pueblo se sublevó en su corazón, se enorgulleció, el pueblo sufrió. Y cuando estaban en el sufrimiento, entonces clamaron a Dios por libertad. Señor, líbranos de nuestro dolor, líbranos de nuestra aflicción, de todo este empobrecimiento que estamos pasando. Y dice la historia, dice la palabra que Dios levantó un hombre, llamó a un hombre, se le apareció el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo del Antiguo Testamento, y habló con un hombre llamado Gedeón. Y Gedeón era el más pequeño de su familia. Y su familia era una familia pobre. No era una familia adinerada, con recursos, con potencial, con economía, no. De tal forma que cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice que lo quiere usar para traer libertad sobre su pueblo Israel, Gedeón cuestionó ese llamado, dudó. Él no aceptó el llamado en un principio. Lo primero que Gedeón hace es cuestionar a Dios. Si tú eres nuestro Dios, entonces ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué estamos en pobreza? ¿Por qué estamos sufriendo? Y Dios le dice a Gedeón, yo no los abandoné a ustedes. Ustedes me abandonaron a mí. Ustedes se enorgullecieron en su corazón y se apartaron de mí. No fueron obedientes a lo que yo les dije. Pero entonces vino como consecuencia el sufrimiento, la frustración a sus vidas. Entonces Dios les dice a Gedeón, pero yo te voy a usar porque quiero libertar a mi pueblo. Mi deseo es que mi pueblo tenga libertad,
de sus enemigos. Y cuando esto sucede, Gedeón luchó para creerle a Dios. Dice la historia que le pidió varias pruebas a Dios para ver si Dios realmente lo estaba llamando. Y dice que el primero le dijo que le cuestionó a Dios: si eres tú, te pido que voy a poner este trapo en la tierra y para el siguiente día toda la tierra esté húmeda y el trapo esté seco. Y así como le pidió esta señal a Dios, dice que el siguiente día se levantó y miró y así estaba, toda la tierra húmeda, pero el trapo que había puesto ahí, lo había dejado, estaba seco. Pero todavía en su incredulidad vuelve a preguntarle: bueno, quiero que me confirmes una vez más, quiero estar bien seguro que tú me estás llamando. Ahora quiero que toda la tierra esté seca y el trapo esté mojado. Dice que al siguiente día se levantó Gedeón, fue a buscar ese trapo y dice que la tierra estaba seca y el trapo estaba húmedo. Y esto fue una señal para fortalecer su fe, porque Dios sabe que a nosotros nos cuesta trabajo creerle. Nosotros titubeamos, nosotros cuestionamos, cuando los días no nos están yendo bien, las cosas no nos salen como nosotros queremos, nos frustramos, nos decepcionamos y andamos de mal humor, porque no nos salen las cosas como nosotros queremos. Cuestionamos a Dios, juzgamos a Dios y todo nos molesta. Y Gedeón le costó trabajo creerle a Dios. Pero en este versículo en esta historia miramos cómo es que Dios le permite y le confirma que Él era el Dios que iba a estar con él. Y una vez que Gedeón le empieza a creer al Señor y convocó al pueblo para que fueran a pelear contra los madianitas, convenció al pueblo: vamos a levantarnos, Dios está con nosotros, vamos a pelear. Dice que iba con el ejército, pero Dios miró que el ejército era mucho, y le dijo a Gedeón: es mucho el ejército con el que tú vas. Eran más de 20,000 hombres. Y le dice Dios a Gedeón: cuando llegues al río, al lugar donde van a encontrar agua, todos los soldados que se postren y tomen el agua con su mano y la llevan en su boca, con esos hombres yo voy a salvar a Israel. Dice la Biblia que cuando llegaron al río, cuando llegaron a aquel lugar para tomar agua, de todos los hombres, eran miles y miles de hombres, todos se tiraron, traían sed, probablemente andaban muriendo de sed ya, se tiraron al agua para beber, pero solo 300 de ellos se mantuvieron inclinados y tomaron su mano y con su mano tomaron el agua y la llevaron a su boca. Y Dios le dice a Gedeón: con esos 300 hombres yo voy a darte la victoria. De haber tenido un ejército grande de miles, Dios le deja a Gedeón un ejército de solo 300. Según algunos comentaristas, se cree que el ejército de Madián eran más de 1,000,000 de soldados, el ejército de los madianitas. Que si hacemos cuentas, era imposible, humanamente hablando, que un ejército de 300 pudiera vencer a un ejército de más de 1,000,000 de personas. Pero Dios le dice: con esta victoria yo te voy a comprobar que la victoria no es del hombre, la victoria es de Dios. Yo quiero que quede en claro que la victoria no la vas a ganar tú, Gedeón. Y cuando van a enfrentar al enemigo que estaba acampando, dice que llegaron y los miraron como la arena sobre el mar. Dice que así estaban los madianitas en aquel valle tendidos. Y los miraron y dice que Gedeón hizo una estrategia y les dice a sus soldados, a aquellos que iban con él: vamos a rodearlos y lo único que ustedes van a tener que llevar en su mano es una trompeta y una vasija. Y cuando toquemos las trompetas, todos van a tocar sus trompetas y van a quebrar las vasijas de barro y todo esto iba a ser estruendo. Iban a hacer ruido con esto. Y lo único que tenían que hacer no les dijo saquen su espada, no les dijo ataquen, no, les dijo van a sacar, simplemente tocar la trompeta y van a quebrar esas vasijas, dice, con ese ruido, y van
el enemigo se va a confundir. Dice la palabra que se confundieron el enemigo de tal manera que ellos pensaron que el ejército era un ejército grande, que los egipcios habían venido a ayudar a Israel. La lucha, dice la Biblia, que entre ellos mismos empezaron a pelear, el mismo pueblo de Madián. Los 300 hombres no hicieron nada, simplemente se mantuvieron firmes. Dice que Dios le dio la victoria a Israel. Esta historia nos muestra que cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios nos da la victoria y es Dios el que derrota a nuestros enemigos. No es nuestra estrategia, no es nuestro conocimiento. Nuestro orgullo nos dice y cree que yo soy muy inteligente, yo puedo resolver mis problemas. Pero eso no es cierto. Eso es orgullo. La realidad es que cuando yo confío en Dios, Él me va a dar la victoria. La victoria viene de Dios, no viene de mí, no viene de mis recursos, de mis fuerzas. Dios, y para que yo emprenda esa lección, muchas veces Dios va a tener que permitir que yo sufra, no porque a Él le gusta que yo sufra, sino porque Dios tiene que quebrar mi orgullo para poder yo reconocer que el que da la victoria es Dios y no yo. Amén. Yo deseo que este domingo sea un domingo bendecido con los niños, que se gocen y que tengan un buen tiempo. Que Dios les bendiga.